Si yo no tengo amor. Domingo 12 de febrero. Segundo domingo ya de este mes de febrero. Sexto domingo del tiempo ordinario. Y es un privilegio, hermanos, el poder compartir el mensaje de la bendita palabra de Dios. Mire, agradezco a todas las personas que cada día pues se van sumando, ¿verdad?, a recibir y compartir este mensaje. Verdaderamente muchísimas gracias. Cada día pues el número va creciendo. Hay personas que me escriben y me dicen: Padre, agrégueme, por favor, envíeme los audios. Y bueno, pues muchísimas gracias. La gloria es para el Señor Jesús. También quiero informarles que desde este mes de febrero ya estos audios se están subiendo al canal de YouTube. Usted puede buscar en YouTube el canal, ¿verdad? Se llama Padre Fredis Romero. Así, Padre Fredis con ese al final, Fredis Romero. Usted lo puede buscar y ahí están, ¿verdad? A partir de febrero, ¿verdad? Ya me propusieron pues que se hiciera, y bueno, con el propósito de llegar a más personas, pues la gloria es para el Señor, ¿verdad? Y ahora también ya se está reproduciendo en YouTube. Así que, insisto, esto es para la gloria de Dios, ¿verdad? Para que la palabra de Dios pues sea verdaderamente anunciada de muchas maneras posibles. Hermanos, el Evangelio para hoy está tomado de San Mateo, capítulo 5, versículos del 17 al 37. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: No crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabará el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. Les aseguro que si su justicia no es mayor que la de escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. Han oído ustedes que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate será llevado ante el tribunal. Pero yo les digo, todo el que se enoje con su hermano será llevado también ante el tribunal. El que insulte a su hermano será llevado ante el tribunal supremo, y el que lo desprecie será llevado al fuego del lugar de castigo. Por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano, y vuelve luego a presentar tu ofrenda. Arréglate pronto con tu adversario, mientras vas por el camino. No sea que te entregue al juez, el juez al policía y te metan a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado el último centavo. También han oído ustedes que se dijo a los antiguos: no cometerás adulterio. Pero yo les digo que quien mire con malos deseos a una mujer, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Por eso, si tu ojo derecho es para ti ocasión de pecado, arráncatelo y tíralo lejos. Porque más te vale perder una parte de tu cuerpo, y no que todo él sea arrojado al lugar del castigo. Y si tu mano derecha es para ti ocasión de pecado, córtatela y arrójala lejos de ti. Porque más te vale perder una parte de tu cuerpo, y no que todo él sea arrojado al lugar del castigo. También se dijo antes: el que se divorcie, que le dé a su mujer un certificado de divorcio. Pero yo les digo que el que se divorcia, salvo el caso de que vivan en unión ilegítima, expone a su mujer al adulterio, y el que se casa con una divorciada comete adulterio. Han oído ustedes que se dijo a los antiguos: no jurarás en falso, y le cumplirás al Señor lo que le hayas prometido con juramento. Pero yo les digo, no juren de ninguna manera, ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es donde Él pone los pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran rey. Tampoco jures por tu cabeza,
porque no puedes hacer blanco o negro uno solo de tus cabellos. Digan simplemente sí cuando es sí y no cuando es no. Lo que se diga de más viene del maligno. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Hermanos, el relato que hoy hemos leído es parte de lo que ya hemos hablado los 2 domingos anteriores, que se conoce como el Sermón de la Montaña. Es importante como hoy es la continuación, ¿verdad?, de ese sermón, que recordemos que lo iniciábamos hace 2 domingos, ¿verdad?, cuando hablábamos de las bienaventuranzas. Luego, pues el domingo pasado que hablábamos sobre esa enseñanza o esa aplicación de las bienaventuranzas, cuando el Señor les decía, ustedes deben de ser luz y sal, ¿verdad?, porque de eso se trata, de un siervo de Dios ahora en esta sociedad. Ahora, luego el Señor va a hablar ya el tema de la verdadera interpretación y aplicación de la ley. Y es ahí donde hoy pues entramos ya en esta parte, la cual tendrá dos partes, vamos a decirlo así. La primera pues que será la introducción, donde el Señor aclara, ¿verdad?, que Él no ha venido a abolir la ley, sino a darle el verdadero cumplimiento, ¿verdad? O sea, a hacer que esa ley sea más justa y a dar verdadera aplicación. Pero el segundo, les da el Señor ese nivel de cumplimiento. Y le dice que la ley que ahora el Señor trae tiene que ser mayor que como los escribas y fariseos la aplican o la aplicaron durante toda la historia. Así es entonces como hoy, ¿verdad?, ya hemos leído donde se nos habla de 4 temas importantes. Hoy se nos habla sobre el homicidio, el adulterio, el divorcio y los juramentos. De hecho, el próximo domingo todavía seguiremos hablando sobre este sermón. Y el próximo domingo vamos a hablar sobre la ley del talión y el amor a los enemigos. Ahora, en ese orden que le comentaba, es importante comprender cómo el Señor ahora introduce el tema de la ley. Y les dice, no crean que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles verdadero cumplimiento. Cuando el Señor está hablando acá de cambiar o de abolir la ley, recordemos cómo para Jesús en ese momento la ley era el Antiguo Testamento y específicamente los primeros 5 libros de la Biblia, ¿verdad?, que se llaman Pentateuco, ¿verdad?, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Pero agregado a esos 5 libros aparecen también los libros proféticos, el libro de los Salmos y algunos libros históricos como por ejemplo Samuel, Jueces, Reyes, ¿verdad?, entre ese Antiguo Testamento. A todos esos libros es como el Señor le llama la ley. Pero es importante como ahora Él viene a mencionar que no viene a abolirla. Y esto el Señor lo menciona porque para Israel, cuando el Mesías apareciera, el Mesías iba a cambiar la ley. Porque ellos decían, esa ley no es buena, no, es injusta. Y por eso esperamos al Mesías para que nos venga a cambiar la ley. Jesús les dice, yo no he venido a cambiarla. Esa ley sigue siendo verdaderamente vigente, por decirlo de una manera. Pero les dice, yo he venido a darle una verdadera aplicación. Es más, les aclara que esa ley se va a cumplir. Porque les dice, yo les aseguro que antes se acabará el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de esa ley. O sea, les insiste que esa ley debemos de cumplirla porque esa ley se va a cumplir exactamente. Pero también exhorta
a que la enseñemos, porque vea que les dice, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe esto a los hombres, será el menor en el reino. Pero el que los cumpla y los enseñe, será grande en el reino de los cielos, ¿verdad? Y ahí es donde podemos nosotros entonces disponernos para enseñar esa ley. Ahora, es importante ese nivel de aplicabilidad o ese nivel de aplicación que Jesús viene y da y enseña. ¿Y cuál es el parámetro? Aquí está el parámetro. Cuando les dijo, les aseguro que si su justicia no es mayor que la de escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. ¿Por qué Jesús menciona esto? Porque note que después de esta frase se dispone el Señor entonces a presentar la ley. ¿Pero por qué lo menciona? Porque los encargados de aplicar la ley y de enseñarla eran los escribas y fariseos. Ellos eran, pues aparentemente, los conocedores de la ley. Y como ellos la conocían, ellos la enseñaban. El problema era, eran varios puntos, ¿verdad? Que sería largo mencionar acá todo lo que escribas y fariseos hacían en contra de la ley. Pero le puedo mencionar dos cosas. Número uno, que ellos habían agregado muchas leyes que Dios obviamente no había dado. Número dos, que ellos habían, diríamos nosotros, ablandado, ¿verdad? O habían hecho dócil aquella ley hasta cierto punto a conveniencia de ellos. Pero si podemos agregar un tercer punto, es porque ellos se habían vuelto hipócritas con el uso y la aplicación de la ley. Porque ellos exigían y decían, no matarás. Ellos decían, no adulterarás. Ellos decían, no cometerás adulterio. Decían ellos, no vas a jurar, no vas a mentir, etcétera. Pero ellos, en su testimonio de vida, hermanos, estaban ardiendo de pecado. Ellos decían, no matarás, pero ellos no tenían piedad del prójimo y a veces lo mataban, tal vez no literal con un arma, pero sí lo despreciaban y hacían muchas cosas injustas. Ellos decían, no cometerás adulterio, y tal vez ellos en realidad nunca se habían acostado con una mujer ajena, pero por dentro estaban ardiendo de pecado y de debilidades sexuales. Entonces ahí es donde Jesús viene y les dice, miren, es necesario que su justicia sea mayor que la de ellos. Recordemos, ahora los discípulos van a llevar el mensaje y la van a llevar o lo van a llevar, hermanos, no como lo han llevado escribas y fariseos, que como dijo Jesús, ponían cargas pesadas sobre los hombros de los demás que ellos no cargaban ni con una mano. Pero ¿qué nos dice esto entonces? Que si nosotros vamos a enseñar estos valores, por supuesto, verdaderamente nosotros somos los primeros que debemos de cumplirlos. No es posible que alguien se pare ante un púlpito y comience a exigir al pueblo que cumpla la ley cuando él o ella, en el caso, pues, le esté violando. Eso es un fariseísmo. Ahora, veamos entonces, porque voy rápido por el tiempo, pero veamos entonces los puntos que el Señor ahora presenta en este evangelio. Y decíamos que lo primero que el Señor habló fue sobre el homicidio. Y vea que dijo, han oído ustedes que se dijo a los antiguos, no matarás, y el que mate será llevado ante el tribunal. Eso lo tenemos en el libro del Éxodo, capítulo 20, versículo 13. Pero vea que dice el Señor, mas yo les digo. O sea, notemos ese nivel de autoridad. Cuando les dice, mas yo les digo, el que se enoje sin causa, ¿verdad? Todo el que se enoje con su hermano será llevado también ante el tribunal. Y ahí es aquel que se enoje sin causa.
Vea que le dice, el que insulte a su hermano, el que insulte. Hermano, ¿cuántas veces hay personas que insultan? Vea que también le dice, y el que desprecie será echado al lugar del castigo. El que desprecie. Pero también el Señor fortalece la enseñanza cuando le dice, si al llevar tu ofrenda te acuerdas que alguien tiene una queja contra ti, mira, deja la ofrenda y ve a reconciliarte. Ve a reconciliarte. O sea, les exhorta el hecho de la reconciliación. Luego el Señor habla sobre el tema del adulterio. Y vea que les dice. Se dijo, no cometerás adulterio. De igual manera, eso lo tenemos en Éxodo 20. Ahora, ¿qué es el adulterio, hermanos? Es una relación sexual fuera del matrimonio, ¿verdad? Tanto del hombre o de la mujer. O sea, puede ser con otra persona casada, con otra persona soltera, siempre es adulterio. Ahora, vea que dijo el Señor, mas yo les digo, y esto es importante porque el Señor entonces aclara, pero yo les digo, vea, que quien mire con malos deseos a una mujer, ya cometió adulterio con ella. Ahora, ¿cómo es esto? Dirá alguien. No se trata de una simple mirada, sino una mirada que provoca deseo sexual. Quien mire así a otra persona, ya adulteró con ella. Vea, y aquí es donde el Señor viene y presenta la forma para contrarrestar el adulterio. Por eso dijo, si tu ojo derecho te hace caer en pecado, sácatelo. Si tu mano derecha te hace caer en pecado, córtatela. Es obvio, hermanos, que Jesús no está diciendo a sus discípulos que se mutilen o que queden ciegos, ¿verdad? Porque el Señor no nos está diciendo eso. No se trata de que vamos a cortarnos o a mutilarnos el cuerpo. Se trata que el pecado hay que erradicarlo de raíz. Se trata que tenemos que ser radicales con el pecado. O sea, en el tema del adulterio, yo siempre insisto, corte ese pecado de raíz. No deje nada, no deje huella, ¿verdad? No quede huella de nada. Eso es importante para poder cortar ese pecado. Pero si usted dice, no, mire, aquí me voy a guardar el numerito de ella o de él, o vamos a quedar como amigos, cuidado. Cuidado, Jesús dijo, córtalo de raíz. Luego el Señor habla sobre el divorcio. Cuando vea que dijo, han oído ustedes también que se dijo que le dé el que se divorcie, que le dé a su mujer un certificado de divorcio. Esto lo encontramos en el libro del Deuteronomio, capítulo 24. Dar certificado de divorcio. Mas yo les digo, dice el Señor en el Evangelio. Vea qué interesante. Vea que dice, mas yo les digo, el que se divorcia, salvo el caso de que vivan en unión ilegítima, expone a su mujer al adulterio. Y el que se casa con una divorciada, comete adulterio. Hermanos, ¿qué está diciendo Jesús acá? Vea que dice, salvo el caso que vivan en unión ilegítima. ¿A qué se refiere Jesús cuando habló acá de unión ilegítima? Hoy en día las personas dicen unión ilegítima a aquellas personas que están acompañadas pero no están casadas. La gente dice, esa es una unión ilegítima porque ellos están en pecado, están acompañados pero no tienen la bendición de Dios. Y si usted se da cuenta, ¿cómo entonces puede divorciarse una pareja que solo estén acompañados? ¿Verdad que no es posible? Entonces, o sea que una pareja casada puede vivir en unión ilegítima. Por supuesto que sí. ¿Y en qué momento o en qué estado puede estar una pareja para estar en unión ilegítima? Ahí, hermanos,
¿verdad? Se trata de la infidelidad conyugal. La unión ilegítima es la infidelidad conyugal. Cuando hay infidelidad, ahí se perdió el matrimonio. ¿Por qué razón? Porque el propósito del matrimonio es sobrealentarse y alentarse mutuamente, el amarse, el cuidarse, etcétera, etcétera. Pero si hay infidelidad, ¿y ahí qué hay? Ahí no hay nada, ahí no hay matrimonio, ¿verdad? Esto es un tema para muy largo, esto da para más, pero por el tiempo, ¿verdad? Puedo explicarlo. De hecho, siempre yo siempre en la Eucaristía pues lo explico de una manera más amplia. Y termina el Evangelio hablando de los juramentos, que cuando dijo el Señor: han oído ustedes que se dijo a los antiguos, no jurarás en falso, y le cumplirás al Señor lo que le hayas prometido con juramento. Pero vea, y eso lo encontramos en Levítico 19. Pero yo les digo, dijo el Señor, pero yo les digo, no juren de ninguna manera. Hermanos, el ser humano recurre a los juramentos para lograr credibilidad. ¿Y quiénes son aquellos que dicen te lo juro? Aquellas personas que siempre se pone en duda lo que ellos dicen. Y para que la gente les crea, tienen que usar el recurso de te lo juro. Pero Jesús nos dice, no juren. Y en realidad, ¿cuál es la enseñanza aquí? Hermano, diga la verdad. Y si usted dice la verdad, usted no necesita decir te lo juro, porque usted está diciendo la verdad. Por eso, como dice Jesús, todo lo demás que se diga viene del maligno. Solamente digamos sí cuando es sí y no cuando es no. Todo esto, queridos hermanos, es parte de esa comunión que el Señor espera que haya en nosotros, de nosotros para Cristo, y de esa manera seamos bendecidos para honra y gloria de su nombre. Que en este hermoso día el Señor nos bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Soporta todo, el amor todo lo cree, el amor todo lo espera, el amor es siempre fiel.